Lo que nos ocurre normalmente con el conflicto y con el poder es que nos mueven muchas cosas. Son los temas que más nos enfrentan, pero a nosotros mismos, a qué es lo que nos pasa. Por tanto, muchas veces, cuando tenemos un conflicto delante o cuando emerge un espacio de tensión, nos va a salir muchas veces el rol salvador, que quiere ayudar, que quiere solucionar. ¿Okay? Yo recuerdo cuando empecé la facilitación que ya de aquella se había dejado de hablar de resolución de conflictos para empezar a hablar de gestión del conflicto o bailar con el conflicto, ¿okay? Pero quitarnos la expectativa de resolución. Es decir, cuando alguien nos habla de que hay un conflicto, evitemos ese pensamiento de yo lo puedo solucionar, porque el conflicto no se soluciona. El conflicto es un proceso y al ser un proceso lo que hay es que acompañar ese proceso. Es una acumulación de energía y es una de las miradas que tengo sobre el conflicto, ¿no? Hay una acumulación de energía ahí, algo que puede ser que estalle como un volcán o que puede ser que se convierta en una energía que permita activar cosas y hacer cosas de una manera diferente, ¿no? Y el conflicto también es un síntoma, es una señal de que hay algo ahí, de que hay algo. Y nosotros nos acercamos desde esta curiosidad de ¿qué hay aquí? No desde el intentar entrar y solucionar. ¿Okay? Por lo tanto, esto es muy importante cuando un cliente nos habla de que nos necesita para darle ya esta primera mirada. Porque a veces los clientes creen que contratando a un facilitador van a solucionar lo que tienen. Y nosotros lo que vamos es a intentar traer a la visibilidad lo invisible. Pero a veces eso no quiere decir que se solucione el conflicto. Quiere decir que de repente ese grupo se separa, por ejemplo. Es como si una pareja viene a hablar con nosotros. Nuestro proceso de acompañar a una pareja no es sí, es que si hacéis un proceso conmigo vais a seguir juntos. No. Lo que pasa es que si hacéis un proceso conmigo, quizás si os separaréis de una mejor manera. Es decir, lo que hacemos es acompañar el proceso, pero el final del proceso es emergente, depende de nuestro cliente, de sus condiciones, de su proceso, de su desde donde esté. Entonces ahí lo interesante es cómo nos mantenemos en esa mirada de acompaño este proceso y veo esto que está ocurriendo delante de mí como una oportunidad, como aquí hay algo debajo de la alfombra y si conseguimos levantar esa alfombra, conseguimos poner eso encima y desde aquí poder ver que es relevante para el cliente, sea a nivel individual o sea a nivel grupal. Cuando hacemos sesiones individuales, recordar que el conflicto interno suele tener que ver con esas voces diferentes que tengo dentro de mí. Hay una voz que me lleva hacia un lugar, hay otra voz que tiene miedo, hay otra voz que... En un grupo es lo mismo. En un grupo es lo mismo. Okay. ¿Y por qué unimos poder y conflicto? Porque de alguna forma son dos elementos que están muy interrelacionados. ¿Okay? Hablar de conflicto a día de hoy cada vez es más sencillo. Hablar de poder sigue siendo muy complicado, sobre todo en las organizaciones. El concepto poder, hay algo que normalmente hay un pequeño rechazo a ello. Y por lo tanto tenemos que ver, y este fin de semana veremos la manera de abordar espacios en los que ese conflicto o esos espacios de tensión o ese poder que puede estar en un espacio más invisible se pueda volver más visible, pero de una manera que sea más amable. ¿Okay? No podemos interpelar a alguien en la organización de es que estás usando mal tu poder. No podemos acusar, aunque no lo veamos
tenemos que permitir que haya espacios en los que eso pueda emerger y las personas puedan ser conscientes ellos del impacto que está generando su uso del poder. Y desde ahí, cuando damos voces a personas que se están viendo impactadas y que hasta ahora no habían tenido un hueco para poder hablar sobre ello, hay personas que empiezan a darse cuenta de que están ejerciendo de una manera no muy buena su poder. Porque pensad que muchas veces el uso del poder es un uso inconsciente. La persona no es consciente del impacto que está generando. Puede tener incluso un maravilloso corazón y su desde dónde puede hasta parecer fantástico. Pero quizás el impacto que está generando no es el que él cree que está generando, ¿no? Y entonces muchas veces sencillamente con dar visibilidad a esas voces y que las personas puedan decir, oye, a mí cuando haces esto me pasa esto, esa persona muchas veces vais a notar que, wow, yo esto, es que no, perdona, no me había dado cuenta. Y solo con esa visibilidad el espacio de tensión se disuelve. ¿Okay? Porque no es consciente y es capaz de admitir feedback del grupo. Otras veces es consciente, y si es consciente es más difícil, obviamente. Debajo de las palabras poder y conflicto puede haber muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Por lo tanto, cuidado con etiquetar o intentar entender rápidamente lo que nos cuentan. Y para mí, en este caso, sobre todo de conflicto y de poder, es muy importante no creerme la historia del cliente, sobre todo si es una organización. Es en las cosas en las que tengo más cuidado. ¿Okay? Porque hay mucha información en lo que no se dice. Y es habitual que hablemos con recursos humanos, nos habla del problema con los managers y todo hacia abajo, y cuando de repente le preguntas hacia arriba, bueno, pero ahí sí, difícil, pero no vamos a entrar. Es que me estás evitando entrar donde está el problema y quieres que solucionemos un problema de conflicto o de poder en una zona de la pirámide organizacional que está siendo afectada por la parte de arriba. Entonces, esto es una de las cosas que es para mí también muy importante, ¿no? Vamos a ir viendo de qué manera podemos entrar, qué herramientas tenemos para acceder a estos espacios, pero siempre desde esa curiosidad, desde esa calma y también desde dónde nos acercamos nosotros, tremendamente importante en esto. Démonos cuenta de que cuando hay un espacio que ya hay una tensión, hay mucha energía acumulada. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo traer un desde dónde más abierto, que abra posibilidades, que dé espacio? Y nosotros por eso jugamos con el espacio. Porque si representáramos un conflicto serían dos personas agarrándose, ¿no? Y quizás peleando. Y nosotros ¿qué haríamos? Sería, vamos a generar espacio, vamos a separarnos, vamos a ver dónde estamos cada uno con respecto a algo, ¿no? Y al haber espacio pueden entrar cosas diferentes. ¿Okay?